Ya chicos, vamos a comenzar con los que están nada más. Mi recomendación para este curso de anestesiología es que ustedes puedan leer toda su teoría que les dan en las clases, ayudarse de libros, del libro base que les han dado. Esas asesorías que les voy a dar acerca del curso es netamente para de alguna manera resumir y definir los conceptos que van a ser muy importantes a mi parecer y en cuanto a mi experiencia, como yo ya he llevado el curso el año pasado. Y lo único que les recomiendo es que lean bastante la teoría, también repasen los datos que les voy a dar. Al final de la reunión voy a tomarles un post-test, que son de 5 preguntas, que me va a ayudar a saber quiénes han estado atentos en la clase y también es como una forma de tomar lista de los que están presentes, ¿ya? Así que les recomiendo bastante que escuchen los datos que les voy a dar porque de eso mismo voy a preguntar al último. Y también recomendarles que, bueno, en sus seminarios creo que están viendo la intubación endotraqueal, luego van a ver también el RCP, entonces todos esos puntos son netamente práctica y yo les recomiendo que se ayuden bastante con videos que puedan encontrar en YouTube, vean bastante los videos porque de esa manera van a poder acordarse mejor los procedimientos, se les va a hacer mucho más fácil memorizar las cosas o las clasificaciones que puedan haber, no vamos a ver las clasificaciones que hay para la correcta apertura de la vía aérea para poder realizar una intubación endotraqueal. Entonces son clasificaciones que son netamente de memoria y les recomiendo que se ayuden bastante viendo fotos, viendo videos, imágenes y nunca estudien o traten de memorizarse una clasificación con algo escrito, o sea, puras letras, pura teoría, sino también vean la diferencia entre cada uno con imágenes. Ya, esa es mi recomendación para que puedan memorizar mejor. Y hay clasificaciones que sí o sí tienen que saberla para poder realizar los procedimientos. Ya. Ahora voy a comenzar con la clase ya de una vez. Ya. La clase de hoy va a ser, como les digo, reforzar la primera teoría. Vamos a hablar un poco también de la segunda teoría, que me parece que es anestesia general. Y lo que yo acá he tratado de hacer, o bueno, estoy tratando de hacer en las asesorías que les voy a dar, planeo hacer solamente 3, esa es la primera. La segunda también va a ser de anestesia general y regional, que me parece que es la más importante porque vamos a hablar acerca de los anestésicos, tanto inhalatorios, los relajantes musculares, los analgésicos que se suelen usar en anestesiología y que los han dividido, me parece, en clases separadas. He visto las teorías del sílabo y he visto que los han dividido de anestesia inhalatoria, luego intravenosa, luego relajantes musculares, y los han dividido por varias clases. Entonces, la segunda clase que voy a dictar de asesoría va a ser en general anestesia regional y generalizada, y vamos a tocar cada uno de esos anestésicos, por eso me parece que es la clase más importante y les recomiendo que también asistan. Y bueno, la última clase va a ser de RCP, y esta primera clase, como les menciono, va a ser para definir conceptos básicos en cuanto a la anestesiología y también al manejo de la vía aérea, que me parece que están, bueno, que ya lo realizaron, creo, en su seminario, o si no, que lo van a hacer igual sí o sí, tienen que aprender el procedimiento, aprender los materiales y cuáles son sus indicaciones para la intubación endotraqueal, cuándo no se puede hacer y qué otras opciones hay, ¿no? Como la traqueostomía, cricotiroidotomía, entonces tienen que saber en qué situaciones y en qué pacientes va a estar indicado cada uno de los procedimientos, ¿ya? Ahora vamos a comenzar entonces con la primera asesoría, que es generalidades de la anestesiología y manejo de la vía aérea. Vamos a comenzar con los conceptos básicos, como le decía. Hay que tener en cuenta la diferencia de lo que es la anestesia de la analgesia. Son dos temas muy distintos o conceptos muy distintos. La anestesia se define como la pérdida de la sensibilidad y la conciencia a causa de ya sea medicamentos u otras sustancias. Y la anestesia lo que hace es que impide al paciente que sienta dolor durante un procedimiento o alguna cirugía. Y aquí se va a dividir en anestesia local, ¿no? La anestesia local lo que hace es causar la pérdida de la sensibilidad de un área pequeña del cuerpo. La anestesia regional lo que hace es causar la pérdida de la sensibilidad de solamente una parte localizada del cuerpo, como puede ser un brazo, una pierna, ¿no? Esa es la regional. La local es una pérdida de sensibilidad de un área más pequeña del cuerpo, ¿ya?
Y la anestesia general causa la pérdida, como su nombre lo dice, completa de la conciencia y también de la sensibilidad, y es como inducir a un sueño profundo al paciente. Ya entonces, anestesia desde lo más pequeño a lo más grande. La anestesia local es más localizada, una zona localizada. La anestesia regional ya puede ser un miembro superior, un miembro inferior, y ya la anestesia regional es la pérdida de la sensibilidad y conciencia general en todo el cuerpo del paciente, ya que también por lo mismo que es más generalizada hay que tener las precauciones del caso, saber en qué pacientes indicar, saber qué fármaco elegir, porque hay anestésicos que pueden deprimir la función respiratoria y podemos llevar al paciente a un paro respiratorio. Ya entonces hay que saber siempre qué fármacos elegir, dependiendo mucho del paciente. Acá en la anestesiología depende mucho del paciente. Por eso vamos a ver clasificaciones también que definen a pacientes si es un alto riesgo, bajo riesgo, con la ASA, ¿no? Que ya vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es analgesia? La analgesia viene a ser la ausencia de dolor. Ya acuérdense eso siempre, los dos conceptos. Anestesia, que no siente, se pierde la sensibilidad, y la analgesia, hay ausencia de dolor. Son cosas muy distintas. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la imagen que observan acá, vamos a ver las vías aferentes del dolor y cómo se transmite esto. Estas imágenes las saqué de la teoría porque me parece importante también para que ustedes vean cuáles son las vías aferentes y cómo se va a transmitir, ¿no? La vía de la transmisión del dolor. Entonces, vamos a ver que en la corteza sensitiva se encarga de todo lo que es percibir y localizar el dolor. ¿Ya? Corteza sensitiva, entonces, percibir y localizar el dolor. Ahora, el sistema límbico se encarga de la afectación del dolor, ya, o sea, y percibe más que todo cómo es el dolor. Ahora, el tálamo se encarga de la identificación del dolor, el hipotálamo de la estimulación simpática y dar todo lo que se genera, ¿no? Este estímulo doloroso. Formación reticular se encarga del aumento de la vigilia, y los núcleos motores del tronco encefálico del reflejo de huida, ¿ya? Frente a un estímulo doloroso. Ahora, en la imagen inferior vamos a ver a qué nivel actúan los anestésicos, los opioides, ¿no? Que son grandes analgésicos, y también anestésicos intravenosos como la ketamina, ya que vienen a ser hipnóticos, que eso lo vamos a definir mejor en la clase siguiente. Ya, entonces los anestésicos actúan en la corteza sensitiva, ¿cómo? ¿De qué manera? Inhibiendo lo que es la percepción y la localización del dolor. Los anestésicos también pueden actuar en el tálamo, junto con los opioides y también con la ketamina en el tálamo, para la identificación del dolor, inhibiendo esa vía, ¿ya? También actúan a nivel de la formación reticular. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Disminuyendo la vigilia, ¿no? O, claro, disminuyendo o deprimiendo las funciones del paciente frente a un estímulo doloroso. Y finalmente tenemos a los opioides y a la ketamina también, que actúan en las células del asta posterior de la médula espinal también, todos con la finalidad de inhibir el dolor, ¿ya? Ahora, tenemos también los componentes de la anestesia, que también son muy importantes, que son la hipnosis. De aquí derivan los fármacos hipnóticos, que ya lo vamos a ver. La analgesia, como ya mencionaba, la amnesia, la inhibición de los reflejos, también es muy importante, y también la relajación muscular. Hay que recordar que la amnesia, no hay dos tipos, como sabemos, puede ser anterógrada y retrógrada. En la anestesia general lo que se busca es una amnesia anterógrada. Y es decir, que el paciente tiene que olvidar desde el momento de la cirugía en adelante. Eso es lo que se busca. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que no hay que confundir lo que es una hipnosis con sedación, ¿ya? Por ejemplo, si yo a un paciente lo sedo, al paciente se va a dormir, y si lo llamo por su nombre, el paciente se va a despertar. Es decir, ante un estímulo se va a despertar, ¿ya? Pero un paciente que está bajo la situación o un estado de hipnosis, ante un estímulo de llamado, cualquier otro estímulo, no va a despertar. Ya viene acá la diferencia entonces que hay que marcar, que es la hipnosis y la sedación. La sedación, el paciente se duerme, sí, lo sedamos, pero ante un estímulo ya sea de un llamado o un estímulo doloroso se va a despertar. Mientras que en una hipnosis el paciente no se va a despertar ni por un estímulo doloroso, ni por el llamado, ni nada. Ya siempre se va a mantener bajo ese estado de hipnosis. Ahora, entonces la hipnosis va a ser parte de la anestesia,
Por lo cual, para que el paciente esté en un plano adecuado de anestesia y también de analgesia, no debe tener conciencia. ¿Ya? Ese es el pilar de la anestesiología. No tiene que tener conciencia o condición importante, ¿ya? Ahora, como también es importante la analgesia y la relajación muscular. De toda esta lista de los componentes, más que todo de una anestesia general, hay tres puntos importantes entonces. La hipnosis, la analgesia y anestesia, que vendría a ser, van juntos, ¿ya? La hipnosis, la analgesia, anestesia y la relajación muscular van a ser los tres pilares importantes en la anestesia general. Acuérdense de eso. Hipnosis, analgesia y anestesia y relajación muscular. Necesitamos al paciente que esté totalmente en un estado de hipnosis, que no se despierte para el procedimiento quirúrgico. Necesitamos al paciente en un estado de analgesia y amnesia también, perdón, de analgesia y anestesia, perdón, y también una relajación muscular para deprimir todos los músculos, ¿no? Para que el paciente pueda entrar a una cirugía y no haya algún inconveniente. Ahora, tenemos también los estadios de la anestesia que va a ser muy importante. Van a ser cuatro. Ya esta imagen también la saqué de la teoría, que me parece también que es muy importante y que puede ser una pregunta también. Tenemos el primer estadio, ¿no? Que es un estadio que se realiza según Gödel, que se describe o describió los efectos de una anestesia general en cuanto a la respiración, a los movimientos oculares, al reflejo de vómito, al reflejo palpebral, y todos estos componentes lo definen. Vamos a tener entonces eh, el primer estadio, que es el estadio de analgesia, como se observa en la imagen. Vamos a ver entonces que en el primer estadio inicia como con la reducción de la sensibilidad al dolor. Hay una pérdida de la sensibilidad del dolor y también se reduce lo que es la identificación de la localización del dolor. ¿Se acuerdan que acá en esta imagen que tenemos, quién estaba encargado de lo que es la percepción y la localización del dolor? La corteza sensitiva. Entonces, ¿cómo inicia el estadio de la anestesia? Inicia con una reducción de la sensibilidad del dolor y también con la reducción de la identificación o localización del dolor. Y esta etapa va a comenzar desde el inicio de que se induce la anestesia general hasta la pérdida del conocimiento del paciente. Este vendría a ser el primer estadio. Ya, acuérdense entonces. El primer estadio, la analgesia. Actúa disminuyendo la sensibilidad, disminuyendo la localización del dolor y inicia desde la inducción de la anestesia hasta la pérdida del conocimiento del paciente. Ya ese es el primer estadio. Todo va paso a paso, acuérdense de eso. No, porque imagínense, si obtendríamos el resultado de anestesia final de manera brusca, podemos incluso causarle la muerte al paciente. Entonces, hay estadios de la anestesia, cómo va actuando poco a poco. ¿Ya? Ahora, el estadio 2 tenemos la agitación o excitación. Y este estadio va a comenzar desde, como ya se perdió la conciencia en el estadio 1, comienza desde la pérdida de la conciencia hasta el inicio de una respiración automática. Ya acá el reflejo palpebral, el reflejo de las pestañas va a desaparecer, pero otros reflejos van a aparecer, permanecer intactos y pueden producirse tos, vómitos o dificultades. Ya acá como se observa, ¿no? En la imagen que les coloco, no sé si se ve creo que no se ve. Voy a activar el puntero, a ver. Ya, entonces acá como vemos, ¿no? Les decía, la analgesia acá todavía es respiración, ¿no? Luego, bueno, al final se va deprimiendo, pero vamos a comenzar entonces, como les mencionaba, con el estadio 1. Todavía respiración, ya no hay movimientos oculares, no hay movimientos oculares, y bueno, ya. En cuanto al segundo estadio, ya va deprimiendo la respiración, los movimientos oculares, como les mencionaba, va aumentando, y luego también vemos que el reflejo de los vómitos también van a estar presentes, ¿ya? Ahora tenemos el estadio 3, que ya es un estadio de tolerancia o quirúrgico, y comienza desde lo que es el inicio de la respiración automática hasta lo que es una parálisis respiratoria. Esta etapa se divide en cuatro planos, ¿no? Como se observa acá, 1, 2, 3, 4, y lo que se busca en la anestesia es evitar llegar al tercer y al cuarto plano, ¿no? Donde ya habría una depresión respiratoria mayor y todo. Entonces, ya tenemos entonces los tres estadios y el cuarto estadio que obviamente se debe evitar siempre es el estadio de un paro respiratorio, que ya viene a ser un estadio de intoxicación, que ya es desde la interrupción de la respiración hasta la muerte. Ya hay parálisis medular que es causada por una sobredosis anestésica con paro, consecuentemente con un paro respiratorio y también un colapso vasomotor.
Aquí las pupilas, como se observan, van a estar muy dilatadas, ¿ya? Las pupilas están dilatadas y los músculos están relajados. Entonces vamos viendo cómo se va generando, ¿no?, el procedimiento de una anestesia y cuáles son sus estadios y qué es lo que se busca y qué es lo que se debe evitar. Ya como les digo, se debe evitar llegar a un estadio 3 en un plano 3 y 4 y se debe evitar, obviamente, llegar a la intoxicación por el anestésico, que es el paro respiratorio por una sobredosis. Ya eso también es muy importante. Ahora vamos a ver lo que es los tipos de anestesia y también vamos a hablar acerca de ellos un poco antes de tener la clase, la segunda clase que va a ser el próximo domingo, que vamos a ampliar más el tema de una anestesia general y regional, como les mencionaba. Pero vamos acá a definir conceptos en cuanto a lo que son, cuáles son los tipos de la anestesia y la acción de los anestésicos. Entonces, vamos a comenzar definiendo, ¿no? La anestesia se clasifica en dos, una anestesia general y una anestesia locorregional o también se puede llamar regional, ¿ya? La anestesia general es aquella en la cual el paciente está dormido, ¿ya? El paciente está totalmente dormido, se le hace perder la conciencia, se seda, se le genera amnesia al paciente. Una amnesia, como les mencionaba, anterógrada, desde el momento hasta el final del procedimiento quirúrgico, ya una amnesia anterógrada, acuérdense de eso. Ahora, usualmente tienen que estar intubados el paciente, ¿por qué? Porque el paciente, una indicación de la intubación endotraqueal, una de sus indicaciones es la anestesia general. ¿Por qué? Porque si el paciente está sin pérdida, con pérdida de la conciencia, tiene todas sus funciones deprimidas, obviamente yo voy a necesitar de una ventilación mecánica o un procedimiento invasivo como la intubación endotraqueal para poder monitorizar al paciente en cuanto a su función respiratoria. ¿Ya? Entonces, una de las indicaciones importantes de la intubación endotraqueal es la anestesia general. Y eso también acuérdense bastante. Todo paciente anestesiado con una anestesia general tiene que estar intubado, ¿ya? Ahora, entonces, ya seguíamos. La anestesia general, entonces, el paciente tiene que estar totalmente dormido, con pérdida de conciencia, usualmente intubados, y puede ser inhalatoria pura, ya que es puro gas, o sea, es una anestesia inhalatoria, ya puro gas, o puede ser una anestesia intravenosa, ya, que también lo vamos a definir. Ahora, en cuanto a la anestesia locorregional, tenemos la neuroaxial o también tenemos la periférica, que también lo vamos a definir en un ratito. Vamos a hablar entonces en este lado donde tenemos la anestesia general. Vamos a hablar acerca de lo que es ya, como ya estamos definiendo, ¿no? La anestesia general es el efecto en todo el cuerpo, generalmente en pacientes intubados. Lo que se quiere como objetivo es la sedación, la hipnosis, que ya mencionamos la diferencia entre ambos, la pérdida de la conciencia, una amnesia anterógrada, una relajación neuromuscular, analgesia y anestesia y el control de las funciones autónomas. De igual manera, en anestesia general va a tener tres fases importantes que también tienen que acordarse bastante, ¿ya? Porque va a ser muy importante para la práctica y para ver cómo va desarrollándose la función, ¿no?, del anestésico, ¿ya? En una anestesia general, entonces, tiene tres fases. Una fase de inducción, a eso se le conoce o se pone el ejemplo de un vuelo de un avión, ¿no? Que tiene primero que despegar, luego se mantiene y luego aterriza. Vamos a ver que en la fase de inducción, donde vendría a ser ya el despegue del avión, ocurre cuando un paciente va a perder la conciencia por métodos, por medio de los agentes, ya sean inhalados, como mencionaba, pueden ser anestésicos inhalatorios, por medio de gas, o puede ser anestésicos intravenosos. Ya esa es la primera fase, entonces, la fase de inducción, cuando ya el paciente pierde la conciencia por medio de los anestésicos intravenosos o inhalatorios, y es la fase en donde hay más mortalidad, es decir, hay mayor riesgo de muerte en el paciente cuando entramos en la primera fase inductiva del anestésico. Y eso también acuérdense. La primera fase de una anestesia general, que es la fase de inducción, es la más riesgosa y la que mayor riesgo tiene de muerte, ¿ya? Ahora, la fase de mantenimiento, ya que vendría a ser que el avión, ¿no?, como les puse el ejemplo, se mantiene, ¿no?, de mantenimiento, es la fase más tranquila, de menor riesgo, y es el tiempo durante el cual el paciente está en la etapa quirúrgica propiamente dicha de la anestesia, ¿no? Acá se mantiene la anestesia y en esta fase se
necesita la valoración, más que todo del paciente, realizar una valoración integral del paciente, es decir, estar monitorizándolo correctamente. Y, por ejemplo, si el anestesiólogo piensa que ha habido cambios importantes que está causando daños en el organismo del paciente, debe corregir ello en el momento y plantear en ese momento alternativas para poder solucionarlo. ¿Ya? Pero, como ya mencioné, la fase de menor riesgo. Luego tenemos la fase de recuperación, y esta fase de recuperación vendría a ser el aterrizaje del avión, ¿ya? Y este también tiene riesgo, tiene también causa, o sea, puede ser una causa de muerte. Sin embargo, es menor el riesgo que la fase inductiva o la primera fase de una anestesia general. En esta fase es el retorno al paciente de la conciencia. Por ello mismo debemos regresar al paciente con la misma conciencia con la que ha ingresado antes del procedimiento quirúrgico, es decir, con el mismo estado de conciencia, con las mismas funciones vitales como la presión arterial, como la frecuencia cardíaca, como el estado oxigenatorio, ventilatorio del paciente. Es así que es una fase de reversión, ¿ya? Es una fase de recuperación, de reversión al paciente, de volverlo a su estado previamente al procedimiento, ¿ya? Luego tenemos, y vamos a hablar acerca de lo que es la anestesia regional, que era la otra clasificación. Y aquí solamente bloquea o anestesia una región del paciente, como su nombre lo dice. Aquí el paciente está despierto o puede estar consciente, y esa es la primera diferencia en cuanto a una anestesia general. Y como su nombre lo dice, solamente bloquea o anestesia una región del paciente. Ahora, la anestesia regional también tiene sus clasificaciones, que van a ser tres, ¿ya? Van a ser uno de tipo de anestesia neuroaxial, bloqueos nerviosos o infiltraciones cutáneas. Ya, la neuroaxial, ese es el que se coloca en la columna entre los cuerpos vertebrales. Acá les puse la imagen, ya, porque es la más importante y vamos a hablar también acerca de cada una de ellas. En cuanto a la clasificación, ¿no? Que puede ser extradural, se observa la imagen, extradural o epidural también llamado, tiene sinónimos y hay que recordarlo porque nos podemos confundir, ¿no? O si nos grabamos solamente uno. Es la anestesia extradural, epidural o peridural. Son tres sinónimos, ¿ya? Anestesia epidural, peridural o extradural. Como su nombre lo dice, vamos a ver que va a ingresar y tiene que pasar por el ligamento supraespinoso, esta es piel, ¿no? La piel tiene que pasar por el ligamento supraespinoso, luego va a pasar por estos ligamentos, el ligamento interespinoso que está entre cada espina, ¿no? Cada apófisis espinosa, y luego tiene que pasar por el ligamento amarillo, ¿ya? Entonces pasa tres ligamentos, la anestesia epidural, extradural o peridural, ¿ya? Pasa el ligamento supraespinoso, pasa el ligamento interespinoso y pasa el ligamento amarillo para llegar a la localización correcta. Mientras que la anestesia espinal o también llamada raquídea o intradural va a pasar también estos tres ligamentos, pero se va a ubicar en lo que es acá en la médula espinal, ¿no? Y hay contacto con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, una vez más, siempre memoricen o localícense en lo que es la anatomía o todo ello con la ayuda de imágenes para que se les haga más fácil ubicarse, ¿no? Y recordar siempre las diferencias de cada uno. Ahora, tenemos que puede ser también periférica, ¿no? El tipo de anestesia regional puede ser la anestesia neuroaxial o también periférica, en donde vendrían a estar estos dos, que es los bloqueos nerviosos y las infiltraciones cutáneas. ¿Ya? Entonces, acá estamos hablando de zonas mucho más pequeñas, por ejemplo, un miembro inferior o un miembro superior o determinadas zonas del abdomen, pero son anestesias muy localizadas. Por ejemplo, los bloqueos nerviosos, si van a operar alguna zona del miembro superior, por ejemplo, se hace un bloqueo del plexo braquial, ¿ya? Es más localizado. Y en cuanto a las infiltraciones cutáneas, que se hace cuando uno va a suturar una herida, ¿no? Se le coloca la lidocaína en determinada región del cuerpo y se hace un bloqueo solamente en determinada región del cuerpo, ¿no? Son las infiltraciones cutáneas que se suelen hacer, o bueno, que tendríamos que estar haciendo, bueno, ustedes bueno, en el curso de técnica operatoria, ¿no? Donde van a aplicar sus suturas, que van a aprender, pero lamentablemente no estamos llevando prácticas clínicas, pero ese es el ejemplo más frecuente, ¿no? Solamente una herida localizada, se sutura, se aplica primero la lidocaína, se sutura,
Y este vendría a ser el ejemplo característico de una infiltración cutánea muy localizada, y el bloqueo nervioso ya viene a ser una región más grande del cuerpo, ¿no? Como les estoy mencionando, un plexo braquial, por ejemplo, ¿no? Ahí se bloquea. Ahora vamos a ver este último cuadrito de esta diapositiva, que vendría a ser eh, la acción de los anestésicos en el sistema nervioso central. Y acá vamos a ver que tanto los anestésicos, tanto gases como intravenosos, como son los barbitúricos o también las benzodiazepinas, la ketamina, los opioides, van a actuar todos ellos inhibiendo todo lo que es el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Pero el único que va a actuar estimulando, y que vamos a ver acá, ¿no? El más de estimulación, el único que va a actuar estimulando va a ser la estimulación medular, perdón, y los centros respiratorios y cardiovascular va a ser la ketamina, ¿ya? Acuérdense de este dato, porque los demás actúan a nivel inhibitorio, pero a nivel de telencefálico, a nivel diencefálico, mesencefálico, sistema nervioso periférico. El único que actúa estimulando a nivel medular y a nivel de los centros respiratorios y cardiovasculares va a ser la ketamina, ¿ya? Y de ahí vienen las contraindicaciones, ¿no? Que ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que tiene la ketamina, y cuándo no se debe usar, en qué pacientes sí debemos optar por la ketamina, cuál es su mecanismo de acción, etcétera. Todo eso lo vamos a ver más detallado en la siguiente clase. Ahora, vamos a seguir con lo que es la evaluación preoperatoria. Ya. En cuanto a la evaluación preoperatoria, ya vamos a tener en esta imagen, ¿no? Que el anestesiólogo no solo va a monitorizar el acto quirúrgico, ¿ya? No solamente el anestesiólogo va a hacer su primera función en el acto quirúrgico propiamente dicho, eso no es así, sino que se realiza la evaluación antes de hacer una cirugía o un procedimiento quirúrgico. Y esto se hace con la comunicación con el cirujano, ¿ya? El anestesiólogo con el cirujano, siempre. El cirujano, una vez que decide intervenir a un paciente, va a enviar una solicitud a la cual va a llegar al centro quirúrgico, y el anestesiólogo lo que hace es revisar todas las solicitudes que tiene de sala de operaciones, y la función del anestesiólogo es, primero, preguntar el diagnóstico presuntivo o definitivo, qué cirugía se ha programado en el paciente, revisar los antecedentes, que es muy importante, revisar los antecedentes del paciente, cuáles son sus comorbilidades, y también debe realizar un examen completo de lo que es la vía aérea, ya la boca, la orofaringe, la tráquea. También es muy importante que realice el examen respiratorio, el examen cardiovascular y el examen neurológico. Y luego el anestesiólogo va a proceder a realizar un plan, es decir, va a decidir si el paciente va a una anestesia general o va a una anestesia regional. Ya. Pero hay que tener en cuenta que se va a posponer la cirugía hasta que el paciente tenga su preoperatorio, siempre y cuando sea una cirugía electiva. Es decir, sea una cirugía programada, obviamente. Pero si es una emergencia, ¿no? Y que está en riesgo la vida del paciente, se obvian todas estas evaluaciones, toda esta solicitud de los exámenes o de los antecedentes, etcétera, ¿no? Lo que se busca, obviamente, es el principio de la beneficencia, de buscar el bien para el paciente y evitar la muerte, ¿no? Claramente. Entonces, ahora, una vez que ya evaluamos al paciente, vamos a pasar a catalogar en qué grado de riesgo se encuentra el paciente. Para ello, vamos a usar la clasificación de la ASA, ¿no? Que es de la Asociación Americana de Anestesiología, y esto va a clasificarlo en 6 riesgos, ¿ya? En 6 riesgos, como se observa en la imagen. Y como les menciono, también tiene que grabarse este cuadrito, porque va a ser indispensable para poder saber en qué riesgo está el paciente, qué tipo de riesgo está el paciente, y poder realizar el plan necesario para cada tipo de paciente. No todos los pacientes van a requerir lo mismo, acuérdense de ello, ¿ya? Entonces, el primer riesgo, que es ASA 1, vamos a poner ejemplos, y quiero que por favor estén atentos, porque también he puesto preguntas de esto en el post-test que le voy a tomar, y también ha sido pregunta de examen, ¿ya? Tanto para el examen de internado como para el examen de la universidad ha sido siempre pregunta esta clasificación, porque es muy importante. Ahora, entonces, el ASA 1 es el paciente sano, ¿ya? Salvo por la patología quirúrgica que se va a operar, ya, o sea, el paciente que tiene la patología quirúrgica por la que está, ¿no? Previamente en evaluación preoperatoria,
muy aparte de ello, es un paciente sano. No tiene otra comorbilidad, no tiene un problema sistémico, no tiene hipertensión, no es diabético, no tiene asma u otra comorbilidad. Es un paciente sano. ¿Ya? Y en ejemplo podemos sintetizarlo en que son todos los pacientes que no tienen patologías, es decir, una población común, pero acá el punto es que no sea, no esté dentro de los dos extremos de la vida, ¿no? No tiene que ser un neonato ni tampoco un anciano. Y es decir, las personas jóvenes, adultas que no estén gestando y que no tengan ninguna patología sistémica importante. Entonces, lo vamos a definir entonces ASA1 como un paciente sano, obviando la patología que tiene por la que va a ser operado. No se considera a los neonatos, no se considera a las gestantes y no se considera a los ancianos, ¿ya? Esa es la primera definición de ASA1. Ahora tenemos el ASA2. Este ASA2 ya es un paciente donde tiene una patología, no una enfermedad sistémica, pero está bien controlada. Ya son enfermedades leves, moderados, pero están bien controladas y que no le generan alguna limitación funcional o física al paciente. El ejemplo más claro es que les pongan en la pregunta o en las opciones paciente con una comorbilidad, pero compensado. Ese es el ejemplo más claro y más común que se ha visto en los exámenes. Ya, entonces, es generalmente un paciente que, por ejemplo, tiene una hipertensión controlada, una diabetes controlada, un asmático, pero sin crisis asmáticas actualmente, y generalmente entonces son pacientes que sí tienen una enfermedad sistémica, pero esta enfermedad sistémica no le genera ningún tipo de dificultad o están bien manejados, ¿ya? Aquí también van a estar los dos extremos de la vida que les dije que en el ASA 1 no estaban, acá sí van a estar los neonatos, van a estar los ancianos mayores de 65 años, las gestantes, los fumadores también, y los obesos, los obesos con un IMC mayor a 30 pero menor a 40, o sea, no tiene que ser un obeso mórbido, ¿ya? Entonces, resumiendo, ASA1, paciente sano, no se considera ancianos, no se considera neonatos, no se considera gestantes. ASA2, paciente con patología, alguna patología sistémica, pero están bien controlados y no interfiere con sus funciones, ya físicas, etcétera. Y acá también van a estar los neonatos, los adultos mayores, las gestantes, los fumadores, los obesos con un IMC mayor a 30 pero menor a 40. ¿Ya? Tienen que definir siempre las diferencias. Ahora, vamos a pasar al ASA3. El ASA3 aquí ya son pacientes que tienen una patología severa, es decir, que están mal controladas y que le trae, sí, en este caso, en este tipo de riesgo, sí le trae limitación alguna funcional. Entonces, acá en la ASA3 vamos a encontrar a pacientes mal controlados, a pacientes hipertensos mal controlados, diabéticos con hiperglicemia mal manejado, asmáticos que tienen crisis asmáticas frecuentes y obesos con un IMC mayor o igual a 40 con una obesidad mórbida. Ya, entonces definamos la diferencia de ASA2 con ASA3. ASA2, un paciente con una enfermedad sistémica bien controlada, que no interfiere o hay limitaciones funcionales, y el ASA3, también un paciente con una enfermedad sistémica grave, en donde no hay un buen control de su enfermedad y que sí genera una limitación funcional. Ya, esa es la diferencia. Ahora, tenemos el ASA4, en donde acá ya hay patologías que sí ponen en riesgo la vida del paciente. En este riesgo, en este grado de riesgo, tenemos un paciente con una enfermedad sistémica grave que constituya una amenaza constante para la vida del paciente. Tenemos, por ejemplo, situaciones en las cuales el sistema cardiorrespiratorio ya está alterado. Por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, una insuficiencia respiratoria severa, anginas inestables, ¿ya? Anginas inestables o también la angina estable estaría en un grado menor, ¿ya? Hay que recordar eso. La angina estable está en un grado menor que vendría a ser el ASA3, mientras que una angina inestable que ya constituye una amenaza para la vida del paciente, ese sí está en un ASA4. Luego tenemos también infartos agudos de miocardio, eventos cerebromusculares que haya sucedido dentro de los primeros 3 meses desde que el paciente está actualmente en la sala de operaciones. Y también vamos a añadir estas dos situaciones, ¿ya? Entonces, el ASA3
Ya mencionamos que el paciente tiene una enfermedad grave que tiene limitación funcional, como es un diabético mal controlado, hipertensos mal controlado, crisis asmáticas. Y acá también vamos a agregar lo que es la angina estable, ¿ya? La angina estable también es un ASA3 y también una enfermedad cerebrovascular que haya ocurrido o que tenga más de 3 meses, ¿ya? Y el ASA4 es todo lo contrario o se diferencia de que pone en riesgo el paciente, pone en riesgo la vida del paciente. ¿Ya? Pone en riesgo la vida del paciente y acá están todos los pacientes que tengan un infarto agudo de miocardio, que tengan una angina inestable, que tengan una enfermedad cerebrovascular dentro de los primeros 3 meses, ¿ya? Entonces acá ya con esos ejemplos vamos a diferenciarlo mejor. Ahora tenemos también el ASA4 y el ASA5, perdón, y el ASA6. Entonces, el ASA5 ya es un paciente moribundo que no se espera que sobreviva más de 24 horas sin intervención quirúrgica. Son situaciones de riesgo, son situaciones críticas en las cuales incluso si se opera al paciente hay una probabilidad de que la vida del paciente esté en riesgo, ¿no? Y que no sobreviva dentro de las primeras 24 horas. Por ejemplo, acá tenemos una ruptura de aneurisma de aorta, no importa si el paciente es o no fumador, hipertenso, porque que no tenga estos factores de riesgo, puede que no tenga estos factores de riesgo, pero para decir que es un ASA5, lo que más importa es que el problema quirúrgico por el cual se va a operar tiene alta probabilidad de que fallezca o que muera, ¿no? Como en el caso de una ruptura de aneurisma, que probablemente ya el paciente ni siquiera pueda llegar a sala de emergencias. Entonces, ese es el ejemplo más característico de un ASA5, una ruptura de un aneurisma de aorta, ya donde el paciente no se espera que sobreviva más de 24 horas. Ese es el ejemplo característico. Y luego tenemos el ASA6, que ya viene a ser un paciente con muerte cerebral, ya viene a ser los donantes de órganos en esta clasificación, ¿no? Son pacientes que ya aquí tienen muerte cerebral y deben ser pacientes que deban ser donadores de órganos. ¿Ya? Entonces, este cuadrito siempre, acuérdense con ejemplos, ya acuérdense siempre las definiciones, pero más que todo con ejemplos. Vamos a hacer un resumen ya para que se acuerden bien de esto. ASA1, paciente sano, no se considera ni ancianos, ni niños, neonatos, perdón, ni gestantes. ASA2, pacientes con una enfermedad sistémica muy bien controlada, como hipertensos controlados, como diabéticos controlados, como con pacientes con asma pero sin crisis. Y aquí ya vendría a estar lo que son los neonatos, los ancianos y las gestantes, también los fumadores y también los obesos, con un IMC mayor a 30 pero menor a 40. No hay limitaciones funcionales. En ASA3 ya es un paciente que sí tiene una enfermedad sistémica y que sí hay limitación funcional, pacientes con una hipertensión mal controlada, pacientes con diabetes, con una hiperglicemia, con crisis asmáticas y también tenemos acá los pacientes con una obesidad mórbida ya mayor a 40. Y también hemos dicho que acá en el ASA3 también están las anginas estables y enfermedades cerebrovasculares, pero que tengan más de 3 meses de ocurrido. ¿Ya? El ASA4, acá vamos a encontrar ya que el paciente tiene una enfermedad sistémica grave que ya amenace la vida. Amenaza de vida, como por ejemplo, ¿cuál? Un infarto agudo de miocardio, una angina inestable, una enfermedad cerebrovascular que ha ocurrido dentro de los primeros 3 meses y que obviamente supone un riesgo de vida para el paciente. El ASA5. El ASA5 ya son situaciones críticas del paciente, en donde no se espera que sobreviva más de 24 horas, y acá el ejemplo característico es la ruptura de aneurisma de aorta. Y el ASA6 ya vendrían a ser los pacientes con muerte cerebral y que vienen a ser los donadores de órganos. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de estos 3 puntos que les coloqué en la parte superior. No se olviden que lo más importante para una evaluación preanestésica, que no necesariamente está en relación con un ASA o con el riesgo preoperatorio, pero que lo que el anestesiólogo quiere es evaluar en el momento preanestésico los siguientes puntos, ¿no? Se evalúa la edad, se evalúa el estado cardiovascular del paciente y el estado respiratorio. Por supuesto que no es lo único que se va a evaluar, pero estos 3 aspectos son los más importantes en una valoración preanestésica. ¿Ya? Entonces, acuérdense siempre de estos 3 componentes: evaluar la edad, evaluar la función respiratoria y la función cardiovascular
ante una situación preanestésica, ¿ya? Eso es muy importante y que también ha sido una pregunta. Ahora vamos a seguir con la evaluación de la vía aérea. Ya, esta es una diapositiva donde he puesto las tres clasificaciones que son muy usadas y las más importantes, en donde vamos a evaluar, ¿no? Dentro de una evaluación preanestésica tenemos siempre que evaluar la vía aérea. Entonces, la evaluación de la vía aérea sigue unos patrones dentro de los cuales destacan tres importantes. Yo he colocado esta regla de 3-3-2, ¿ya? Y les he puesto imágenes porque lo que quiero es que se acuerden, memoria visual, ya se acuerden siempre, ya yo vi tal cosa, esa es una clasificación 1. Tal cosa, tal dato es una clasificación 3. Y así, se acuerden siempre acordándose de imágenes, de videos que puedan ver porque se les va a hacer mucho más fácil, se los digo por experiencia. Ya, la regla del 3-3-2 significa, el número 3 significa al número de dedos, ya hace referencia al número de dedos que va a entrar en la apertura bucal, ya que entran en la boca, como se observan en la imagen. El otro 3 hace referencia a lo que es la distancia entre el mentón y el hueso hioides. Ya también se usan 3 dedos. Y la última imagen, que es el 2, hace referencia a la distancia que se realiza entre, o que hay entre el hueso hioides y el cartílago tiroides. ¿Ya? Entonces, o la tiroides, perdón. Entonces, regla de 3, 3 dedos para lo que es la boca. 3, el segundo 3 para lo que es la distancia entre el mentón y el hueso hioides. Y el otro 2 para lo que es la distancia entre lo que es el hueso hioides y la tiroides. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esta regla de 3-3-2. Quiere decir que el 3 más importante es el número que va a entrar en la boca. Significa que la distancia entre los interincisivos debe ser mínimo 3 dedos, o si lo vemos en centímetros deben ser aproximadamente 4 a 5 centímetros de promedio. Si esta persona no tiene una buena apertura bucal, por ejemplo, si solamente entra un solo dedo, significa que una intubación endotraqueal va a ser difícil, ¿ya? Pero eso es muy, se podría decir, la regla de 3-3-D no es muy definitoria o definitiva porque también depende mucho del tamaño de los dedos que tenga la persona, ¿no? Que está realizando esta evaluación, ¿ya? Pero acuérdense, es muy importante que se acuerden también, ¿ya? 3-3-2. Luego vamos a pasar a lo que es el test de Malampati, que es muy importante y que también ha sido pregunta en todos los exámenes, creo. El test de Malampati valora lo que es la apertura bucal, ¿ya? Valora lo que es la apertura bucal y hay 4 grados importantes. El primer grado, vamos a ver que hay una visión completa de las amígdalas, de los pilares, la úvula y el paladar blando. Se observa todo. Entonces, el 1 predice que hay una intubación fácil. El Malampati 2, donde solamente vamos a ver una visión del paladar blando, la porción superior de las amígdalas y la base de la úvula, es el 2, ¿ya? Y este 2 también predice que va a haber una intubación fácil. Luego tenemos el grado 3, en donde ya vamos a ver que solamente se va a ver el paladar blando, ¿ya? Solamente se ve el paladar blando, ya no se ve mucho las fauces, ¿no? Y ya poco a poco se va disminuyendo la visión, ¿no? A diferencia de un estadio 1 o de un grado 1. Y acá ya vamos a ver que hay una cierta dificultad para intubar. Y finalmente el grado 4, en donde no se logra ver el paladar blando, solamente se ve el paladar duro. Aquí vamos a ver que también predice cierta dificultad para la intubación. Y entonces acuérdense siempre de este test de Malampati porque es muy preguntado, acuérdense cómo se ve en las imágenes, también pueden ver videos de cómo se puede ver en un paciente real y definir y diferenciar cuando estamos en un 1, cuando estamos en un 3, en un 4 y saber que el 1 y 2 va a predecir una intubación fácil y el 3 y 4 lamentablemente predice una intubación difícil para el paciente. Y ahí se tendría que optar por otras técnicas, ¿ya? Que ya vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Ahora, vamos a ver finalmente el test de Comark. Este test valora lo que es la apertura de las cuerdas vocales, ya mediante la laringoscopía. Es decir, a diferencia de la regla de 3-3-2 y el test de Malampati, el test de Comark es un test que se realiza cuando el paciente ya está en sala de operaciones, incluso cuando ya está sedado, para que lo que se haga es pasar el laringoscopio y poder observar recién la glotis, las cuerdas vocales, que es lo que se busca en este test. ¿Ya?
Entonces acá vamos a ver, recordando un poco de anatomía, ¿no? Cómo es acá tenemos a la glotis, las cuerdas vocales, la epiglotis y cómo se ve, ¿no? Generalmente, la glotis y las cuerdas vocales. Acá también van a ver 4 grados del test de Comarc. El primer grado vamos a ver que se ve todo muy bien. Se ven las cuerdas vocales, son visibles en su totalidad, es decir, se ve completamente la glotis y es una intubación fácil, el grado 1 de Comarc. El grado 2 ya vamos a ver cómo se va disminuyendo, ¿no? El tamaño. Las cuerdas vocales ya están visibles, pero parcialmente. Solo se ve la parte superior de la glotis y hay cierto grado ya de dificultad para la intubación. El grado 3, acá ya no se ve la glotis, ya solamente se observa la epiglotis y aquí es una intubación muy difícil, pero aún es posible. Ya, el grado 3 entonces ya no se ve la glotis, solamente se observa la epiglotis y la intubación es muy difícil, pero no es imposible. El grado 4 ya acá no se ve la epiglotis, solamente se ve la base de la lengua, ojo con ese dato, no se ve la epiglotis, solamente se ve la base de la lengua. Y acá la intubación solo va a ser posible con técnicas especiales, ¿ya? Si no, no es posible. Ahora, el test que más se usa en la valoración preanestésica siempre es la regla del 332 y el test de Malampati, ¿ya? Acuérdense entonces, esta diapositiva es muy importante. Las clasificaciones que les estoy mostrando son preguntas fijas y también que se usan mucho en la práctica clínica, ya para una evaluación de la vía aérea, para la intubación, en casos de emergencia, hay que saber en qué paciente se debe realizar o predecir si va a ser fácil la colocación de la intubación o va a ser difícil, o si no, optar por otras técnicas, ¿no? Como la traqueostomía, como la cricotiroidotomía, que ya son, que ya son procedimientos más invasivos también, pero que se optarían en el caso de que no sea posible la intubación endotraqueal, habiendo hecho ya previamente la evaluación de la vía aérea con estos test. Entonces, eso es muy importante que se acuerden, ¿ya? Ahora vamos a pasar entonces, ya vamos a ir terminando, lo que es la intubación endotraqueal. Ya, como ya hemos visto en la evaluación que se realiza para ver la posible intubación a un paciente, ahora la pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones de una intubación endotraqueal? Teóricamente, todo paciente al que se realiza una anestesia general, como ya lo había mencionado, debe estar intubado porque tiene que haber un control de la ventilación, dado que a los pacientes en anestesia general se les seda, se relaja los músculos y tienen que manejarse con un ventilador mecánico. ¿Ok? Entonces, la primera indicación es la anestesia general. Luego tenemos también la segunda indicación que es en apnea y en insuficiencia respiratoria. Entonces, acuérdense siempre en qué situaciones se está indicado la intubación endotraqueal. Ya, ojo, lo ideal es realizar la intubación orotraqueal, sin embargo, no siempre va a ser posible la intubación, como ya se mencionaba, y cuando esta no pueda ser posible, por motivos X o por motivos de que no tenga una buena vía aérea, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, es preferible optar por una vía aérea quirúrgica. En este caso tenemos la traqueostomía y la punción cricotiroidea o la cricotiroidotomía, ¿no? Que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, ya hablando netamente de la intubación endotraqueal, vamos a ver sus materiales, los materiales que se suelen usar para la intubación. Tenemos que esta va a ser el tubo endotraqueal. Ya tenemos un adaptador que es universal de 15 milímetros, la línea radio opaca, como se observa acá, con la numeración con centímetros para tener más o menos una predicción hasta dónde va a entrar este tubo endotraqueal en el paciente. Y vamos a tener el balón que se va a inflar, ¿no? Como ya sabemos, se va a insuflar. La marca a nivel de la glotis, ¿no? Esa es la marca para predecir a qué nivel va a entrar. Y bueno, también la punta en bisel con ojo de Murphy, que también es muy importante recordar. Y también tenemos otros materiales como es las cánulas orofaringeas, como se observa acá con con las distintas numeraciones. También tenemos el laringoscopio que se usa, ¿no? Como que se usaba, como mencionaba, para realizar el test de Comarc, ¿no? Para ver la glotis y las cuerdas vocales. También se usa en la intubación endotraqueal. Y hay que saber la técnica, cómo se va a colocar correctamente en la cavidad orofaringea del paciente, cómo va a entrar, porque lo que se busca obviamente es no dañar al paciente, ¿no? Entonces hay que saber cómo se realiza el procedimiento correctamente, ¿no? Porque lo que se busca es beneficiar al paciente y no continuar
poniéndolo en riesgo, ¿no? Entonces hay que estar bien capacitados, hay que saber bien cómo realizar el procedimiento y para ello les coloqué este videito para que puedan observar cómo se hace una intubación endotraqueal. Vamos a colocarla. Hola. Ya, vamos a colocar. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver intubación endotraqueal, la parte práctica. Les invito a que vean el otro video que dice intubación teoría para poder complementar mejor este conocimiento. Entonces comencemos. Lo primero que debemos ver es el material que vamos a utilizar. Primero vamos a utilizar una cánula de Guedel, esta que nos permite separar, aislar un poco y proteger la vía aérea antes de la intubación. Tenemos el tubo endotraqueal que utilizamos ya en el hospital, que tiene un extremo interno, que este es el que va dentro de la tráquea, que viene con su balón o bag, que se infla mediante este dispositivo azul que les estoy mostrando, y tiene otro extremo que es para la entrada de oxígeno. Y el laringoscopio tiene un mango que es adentro de él ponemos estas dos baterías y arriba vamos a colocar una de las hojas dependiendo del tamaño que necesitemos para la garganta de nuestro paciente, y finalmente vamos a utilizar una jeringa con aire para poder llenar el bag. El tubo endotraqueal tiene la forma o sigue la trayectoria de la vía aérea y tenemos que recordar que tiene un extremo externo por el cual vamos a conectar el oxígeno que necesita el paciente, y en este extremo externo está unido el dispositivo azul que lo vemos ahí, que es para poder llenar el bag, cosa que cuando ya esté el tubo dentro de la tráquea del paciente podemos llenar ese balón de aire, como lo ves, como lo estoy llenando. Eso es para que cuando ya esté intubado no se pueda salir de la tráquea y de esta forma quede asegurado. En cuanto al laringoscopio, vamos a ver que tiene un mango donde colocamos las baterías y la hoja la vamos a enganchar de tal forma que quede compatible con el laringoscopio, y quiero que notes que el momento en el que tú lo enganchas y lo extiendes al aparato, se enciende una luz que orienta hacia la punta del laringoscopio. Esto es lo que nos va a guiar para poder ver dentro de la laringe superior, y se puede desactivar hacia atrás, e igual, de la misma manera, para volver a prenderlo, solamente lo tienes que estirar. Bien, entonces vamos a hacer la primera parte de oxigenación. Entonces, para oxigenar recordemos que tenemos la cánula de Guedel. Esta cánula la vamos a colocar en la vía aérea del paciente de tres maneras. La primera forma es colocarle al revés, es decir, orientado hacia arriba, y darle una vuelta de 180 grados. Esa es la primera forma. La segunda forma consta de ponerle de manera directa, esto se hace más en los niños. Y la tercera forma, y la más utilizada, es colocarle de lado y hacer un giro de 45 grados. Entonces, en este momento vamos a hacer, abrimos la boca utilizando los dedos, los cruzamos de esta manera, abrimos la boca y vamos a hacer la tercera técnica que les dije. Vamos a ingresar por la parte derecha y vamos a hacer un giro de 45 grados nada más para poder aislar la vía aérea, y gracias a esta maqueta que está abierta podemos ver cómo queda ahí separada la vía aérea, protegida hasta que podamos intubar. Bien, ahora cómo vamos a colocar el laringoscopio. Vamos a seguir la orientación que tiene la lengua hasta su base, hasta llegar a la vallécula, de esta manera, haciendo este giro. Quiero que vean que no vamos a hacer un giro forzado hacia atrás, es decir, vamos a hacer esto que les estoy mostrando ahora, que llego hasta cierto punto y subo hacia adelante. Eso es el giro correcto. Si nosotros traccionamos mucho hacia atrás, podemos lastimarle los dientes al paciente, los dientes superiores. Entonces, no lo vamos a hacer de esa forma, sino en realidad vamos a seguir la curvatura que tiene la lengua hasta que llegue a su base, hasta que nos ofrece una pequeña resistencia. La resistencia es que ya llegamos a la vallécula. Ahí vamos a elevar y quiero que vean cómo se eleva. Ahí destapamos la epiglotis para poder observar desde la boca, obviamente, la vista superior de la laringe. Esto es lo que vamos a ayudar. Esto nos ayuda a extender un poquito para que cuando nosotros metamos el tubo, aumente las probabilidades de que el tubo se vaya a la vía respiratoria y no se mete en el esófago, que eso es bastante frecuente. Ya vamos a ver cómo es que comprobamos si es que se fue a la laringe o se fue al esófago, pero la correcta colocación del laringoscopio es lo que nos da la diferencia. Entonces vamos a colocar el tubo endotraqueal a ver cómo se hace todo el procedimiento. Entonces, encendemos el laringoscopio. Con la mano no dominante hacemos este movimiento giratorio, no así no, porque dañamos los dientes del paciente, no. Vamos en cambio hasta que encontremos la resistencia y luego elevamos, así de esta forma, eso. Entonces vamos a hacerlo. Y ahí, entonces yo sigo la orientación de la lengua del paciente hasta que llego a la vallécula. El momento en el que llegué,
sostengo, elevo y ahí tengo una visión muy clara. Entonces voy a orientar la parte caudal del tubo endotraqueal, voy a hacer un movimiento rotatorio hacia arriba, siguiendo la trayectoria que tiene el laringoscopio, de esta forma. Entonces yo oriento el tubo hacia arriba para poder pasarlo a través de las cuerdas vocales. Si es que yo no veo las cuerdas vocales, puedo orientarme con los tubérculos, al igual que eso ya lo vimos en el video de teoría. Una vez que ya coloqué el tubo, saco el laringoscopio y me aseguro de que el tubo quede asegurado dentro de la vía. ¿Cómo hago eso? Voy a inflar el bag. Entonces ya tengo mi jeringa preparada, solamente inflo el bag, suelto la jeringa y ahí el tubo ya no se va a escapar de ahí. El tubo ya quedó asegurado dentro de la garganta del paciente. Lo que nos resta ahora es comprobar si verdaderamente entramos a la tráquea o si nos fuimos al esófago. Entonces vamos a soplar por este tubo para poder verlo. Entonces en este momento lo voy a hacer y en efecto, se inflaron los pulmones, lo logramos. Ahora, esto no lo vas a ver en el paciente real, ¿verdad? Lo que tienes que hacer en el paciente real es auscultar 5 puntos, 2 puntos de los vértices pulmonares, 2 de las bases pulmonares, a ver si se escucha el aire pasando, y 1 en el epigastrio para escuchar el estómago. Si escuchamos aire en el estómago es que nos equivocamos y eso se fue al esófago. Si escuchamos el aire en los pulmones, eso quiere decir que lo hicimos correctamente. Y eso fue todo, muchachos. Espero que les haya servido este video. Por favor, comenten cualquier duda, comentario, sugerencia. Ya chicos, ese es el video que quería mostrarles. A ver. Ya, entonces ese es el video que quería mostrarles, la importancia de saber el procedimiento. Bueno, por ahora de manera teórica, saber cuáles son los pasos a realizar en una intubación endotraqueal. Siempre ayudarse, como les repito una vez más, de videos, de imágenes, familiarizarse con el procedimiento y realizar una correcto ingreso de lo que es el laringoscopio, ¿no? Para evitar dañar al paciente y también saber si nos hemos equivocado o si hemos hecho correctamente el procedimiento, como ya se mencionó en el video, evaluando evaluando primero, ¿cómo se llama? Viendo la inspección, por una inspección, un examen físico del paciente, ¿no? Y evaluando también los ruidos hidroaéreos también del estómago, porque como se mencionó en el video, podemos habernos equivocado y estaríamos dañando al paciente, ¿no? Ahora, vamos a seguir con la diapositiva. Bueno, acá se ha corrido un poquito. A ver. Ya. Ya, entonces, una vez que ya hemos hablado acerca de lo que es la intubación endotraqueal, van a haber situaciones en donde no vamos a poder optar por la intubación endotraqueal, ¿no? Hay diversas situaciones en las que no se puede optar por una intubación endotraqueal, entonces vamos a optar por una vía aérea quirúrgica y tenemos dos opciones, tenemos la traqueostomía y la cricotiroidotomía. Ya vamos a he colocado esta imagen para que se ubiquen anatómicamente en dónde se encuentra. Tenemos entonces acá al cartílago tiroides, al cricoides, al tiroides, y tenemos dónde se va a colocar o dónde se va a realizar estos procedimientos. Ya tenemos entonces el hueso yoides acá, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Y acá están los anillos traqueales, ¿ya? Entonces, hay dos zonas de acceso clásicos en el abordaje de la vía aérea quirúrgica. El primero, que vendría a ser la cricotiroidotomía, es entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides. Evidentemente acá estamos por encima del cartílago cricoides, por lo tanto a esta punción en esta membrana cricotiroidea se le llama cricotiroidotomía. Entonces acuérdense. Cristina, ¿Sí? disculpa, no se observa tu pantalla. Ay, a ver, disculpe. A ver, a ver.
A ver, chicos, voy a salir un ratito de la reunión porque no puedo compartir. Esperen un momentito, por favor.
Ya chicos, mil disculpas, no sé qué sucedió. Vamos a continuar. Ya falta solamente unos 15 minutos, 10 minutos y acabamos. Ya chicos, ¿se logra visualizar? Confírmenme, por favor, Sí, si se ahora sí, habilita. Cristina. Ya, muchas gracias. Ya, ahora vamos a terminar con la parte que les mencionaba de traqueostomía y cricotiroidotomía. Ya, como les mencionaba, aquí les coloqué esta imagen anatómica para que puedan ubicarse y en dónde vamos a realizar los procedimientos, ya que son clasificados como abordajes de vía aérea quirúrgica. Tenemos entonces acá en esta imagen, voy a poner el puntero, ya. Tenemos entonces acá el abordaje del hueso ioides, ¿no? Acá tenemos el hueso ioides, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Y acá tenemos abajo los anillos traqueales, ¿no? El primer, segundo, tercero, etcétera. Entonces, hay dos zonas de acceso clásico en el abordaje de la vía aérea quirúrgica. El primero que tenemos es entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides y el cricoides. Ya, entonces, por lo tanto, la punción se va a realizar en la membrana cricotiroidea y se va a llamar el procedimiento cricotiroidotomía. Ese es el primer abordaje. Luego tenemos el otro abordaje que se hace por debajo de los anillos traqueales, que se denomina traqueostomía, ya porque ya estamos abordando acá la tráquea. Entonces, vamos a ver las diferencias, aparte de la localización de sus abordajes, cuáles son sus indicaciones, cuál es la vía de acceso y cuáles son las complicaciones frecuentes y hay que tratar de estar alertas, ¿no? Si se realiza cada uno de estos procedimientos. Vamos a tener primero la traqueostomía. La traqueostomía lo que implica es la disección y la colocación de una cánula, como se observa en la imagen que les coloqué. Este procedimiento suele hacerse con un paciente que está anestesiado, por lo tanto, no es algo que se hace en emergencias, ¿ya? Si vemos un paciente que necesita la apertura de la vía aérea, no sé, en la calle, obviamente no vamos a optar por una traqueostomía, no es nuestra primera opción y no está indicado para ello. Ya, por ejemplo, tenemos las indicaciones, que es una intubación prolongada y también una cirugía mayor de cabeza y cuello. Esas son las indicaciones más importantes de una traqueostomía. Entonces, lo que se hace en emergencia cuando estoy frente a un paciente en situación crítica es la cricotiroidotomía, ¿ya? Entonces, vamos a seguir con la traqueostomía que ya mencioné, que se hace, no se hace en estados de emergencia o en situaciones de emergencia, se hace en casos de una intubación prolongada y una cirugía mayor de cabeza y cuello. El acceso son los anillos traqueales, como ya lo vimos en la imagen que les mostré, se hace entre el segundo y el tercer anillo o también entre el tercer y cuarto anillo. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones más frecuentes van a ser tempranas, la hemorragia, el enfisema, las mediatas, una obstrucción de la cánula, ¿no? Que se le coloca, y las tardías, una estenosis laringotraqueal y también fístulas. Ojo, el más frecuente de estas complicaciones siempre va a ser la estenosis laringotraqueal, ¿ya? De las tempranas va a ser la hemorragia, pero de las tardías y en general la complicación más frecuente de una traqueostomía es la estenosis laringotraqueal. Acuérdense de eso.
Ahora, en cuanto a la cricotiroidotomía, aquí, como ya mencionamos, se hace en casos de emergencia. Cuando estamos frente a una situación crítica, la cricotiroidotomía es de elección, ¿ya? Pero por punción, se hace por punción, puede ser con aguja o con algún otro dispositivo que aborde esta región. Pero esta cricotiroidotomía sí puede realizarse en situaciones de emergencia, a diferencia de la traqueostomía. Y lo que se hace es se va a colocar una cánula y ahí va conectando el ventilador mecánico. Eso es un procedimiento mucho mayor electivo. Y a diferencia de la traqueostomía, ¿no? En la traqueostomía sí acá el paciente necesita estar bajo la anestesia, bajo los efectos de sedación. Y esa es la gran diferencia entre la traqueostomía y la cricotiroidotomía, ¿ya? La cricotiroidotomía sí se hace en situaciones de emergencia. Como ya hemos dicho, bueno, la indicación es una obstrucción de la vía aérea superior. El acceso se realiza, o la punción se realiza entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, como se observa en la imagen. Y la complicación más frecuente de una cricotiroidotomía va a ser una lesión glótica o también una lesión de las cuerdas vocales. Ya, en esta imagen que les coloco hay que hacer hincapié para evitar lesiones, la aguja siempre tiene que mirar en dirección a lo que es la parte del abdomen, ¿no? Del pecho del paciente. Del pecho del paciente. No tiene que ser en dirección contraria o mirando al rostro del paciente. Siempre tiene que ser en dirección al pecho del paciente, ¿ya? Eso es lo más importante y acuérdense de acá también las complicaciones, las indicaciones. Traqueostomía es una cirugía, perdón, un procedimiento electivo donde el paciente necesita estar sedado previamente. No se hace en situaciones de emergencia, en situaciones como en cirugías mayor de cabeza y cuello, donde es la vía de acceso, segundo, tercer anillo, también tercer y cuarto anillo. Las complicaciones que ya les mencioné, las tempranas de la hemorragia es la principal, de las tardías la estenosis laringotraqueal. Y una cricotiroidotomía casi se realiza en emergencias, ¿no? El acceso es entre el cartílago tiroides y cricoides y las complicaciones, lesión glótica, lesión de cuerdas vocales, lo más frecuente, y cómo es la vía de abordaje, no siempre en dirección al pecho, para evitar complicaciones, ¿ya? Y bueno, acá les coloqué dos videitos para terminar, para ver los procedimientos y las diferencias. Vamos a colocarlo. Ya vamos a observar el procedimiento de una traqueotomía quirúrgica, ¿ya? Vamos a explicarlo un poco. Presentamos un caso clínico de realización de traqueotomía quirúrgica por fracaso reiterado de destete de la ventilación mecánica. Observamos la posición del paciente en decúbito supino con hiperextensión cervical mediante rodetes debajo de los hombros. Se procede a la desinfección del campo quirúrgico con povidona yodada. Visualizamos las referencias anatómicas: cartílago tiroides, cricoides, membrana cricotiroidea, escotadura supraesternal y punto de incisión a 1 centímetro de esta. Apreciamos el material necesario: bisturís del 23 y del 11, tijera Metzenbaum, Sarabev, pinzas de disección, bisturí eléctrico, porta con sutura reabsorbible Viril 2 ceros aguja pequeña, aspirador y cánula portes con camisas.
Previo a la realización de la incisión, comprobamos la integridad del balón de neumutaponamiento de la cánula de traqueotomía. Lubricamos el balón de neumutaponamiento. Procede a la realización de una cervicotomía amplia a 1 centímetro por encima de la escotadura supraesternal. Disección del plano graso subcutáneo y platisma coli. Debemos prestar atención ya que a este nivel pueden aparecer las venas yugulares anteriores, que se pueden rechazar lateralmente o bien ligar. Coagulamos la grasa previo a avanzar hasta el plano de músculos pretiroideos. Avanzamos con Faravert, contracción lateral y ligeramente craneal. Accedemos al plano de los músculos pretiroideos. Coagulación y disección posterior con tijera para avanzar hasta el plano graso pretraquial. Avisamos al anestesiólogo para que desinfle el balón de neumutaponamiento del tubo endotraqueal, de manera que al realizar la incisión con bisturí no perforemos el mismo. Incisión con bisturí del 11 sobre porción membranosa superior al cartílago traqueal elegido. Realizamos con tijera 2 cortes laterales para de esta manera y con tracción del punto NU levantar el colgajo de Bjork.
anestesiólogo retira de forma cuidadosa el tubo endotraqueal, dejando el balón de neumotaponamiento por encima del traqueostoma y por debajo de las cuerdas vocales, en caso de necesidad de reintubación. Canulamos al paciente con cánula de traqueostomía igual al número de tubo endotraqueal que tenía previamente. Hinchamos el balón de neumotaponamiento de la cánula. Conectamos a ventilación mecánica y comprobamos que tanto los parámetros ventilatorios como la curva de canografía son adecuados. Anudamos a piel el colgajo de Björk mediante el punto NU dado previamente. Introducimos 2 gasas en ambos lados del traqueostoma para completar hemostasia. Ya chicos, para terminar voy a colocar el último videito de una cricotiroidotomía. Ya. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? Me confirman, por favor. ¿Se ve, chicos, la pantalla? Médico de urgencias. Sí se observa. Ya, gracias. Vamos a ver el último procedimiento, que es la cricotiroidotomía, que es un procedimiento más fácil, a diferencia, como ya hemos visto, el procedimiento de una traqueotomía es mucho más larga, donde el paciente está completamente sedado. Por ello no se hace en situaciones de emergencia, no es la primera elección, mientras que una cricotiroidotomía o punción cricotiroidea va a ser mucho más fácil, ¿no? Relativamente, y vamos a ver ahora las diferencias, ¿no? Comienza por localizar el anillo cricoideo. Coloca el dedo índice en el hueco supraesternal y palpa cefálicamente hasta que siente la primera estructura rígida. Este es el anillo cricoideo. Desplace un poco el dedo hacia arriba para localizar el hueco entre los cartílagos cricoides y tiroides. Esta es la membrana cricotiroidea, el sitio para la inserción de la aguja. Conecte la jeringa al catéter. Introduzca el catéter en el tejido subcutáneo
en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel. Aspire suavemente mientras introduce el catéter. Cuando súbitamente aspire aire, indicando la entrada en la vía respiratoria, cambie el ángulo a 45 grados y deslice el catéter sobre la aguja hacia la laringe. Retire la aguja y la jeringa. Observando desde una perspectiva más elevada, se repite el procedimiento. Aspire con suavidad mientras empuja el catéter. Cuando se aspira aire en forma súbita, indicando entrada en la vía respiratoria, cambie el ángulo a 45 grados y deslice el catéter sobre la aguja hacia la laringe. Retire la aguja y la jeringa. Conecte la fuente de oxígeno al adaptador y comience la ventilación con oxígeno al 100%. Se puede conseguir insuflación con chorro intermitente a 50 libras por pulgada cuadrada, ocluyendo el conector ancho o la abertura lateral en el tubo conector. Insufle por 1 segundo y libere la oclusión durante 4 segundos. Para conseguir las presiones altas necesarias, es mejor usar un inyector de chorro regulado por un flujómetro conectado a una unidad de pared o a un tanque. Es preferible un inyector regulado a una unidad de pared o un tanque no regulados. El médico debe fijar el catéter ya que puede salirse de su sitio con el menor movimiento. La relación entre inspiración y expiración puede ser de 1 a 10 a 1 a 15 para permitir la expiración. La cricotirotomía con aguja no aporta una ventilación adecuada y debe considerarse como una medida para ganar tiempo hasta que pueda establecerse una vía respiratoria más definitiva. Ya, chicos. Ya, ahora sí. Ya quería mostrarles los videitos para que más o menos se hagan una idea de los distintos procedimientos que se realizan y sepan diferenciar y sepan, sepan en qué situaciones se usa, están indicados, en cuáles no, y más que todo las diferencias. Y mi objetivo es que tengan una idea más o menos en cuanto a la práctica clínica, ¿no? Y a lo que se ve diariamente, ya que no podemos llevar ahora la práctica, pero por eso les menciono la importancia de familiarizarse con los procedimientos viendo videos, las clasificaciones viendo imágenes, saber las diferencias de cada una de ellas, y se les va a hacer así mucho más fácil de recordar. Ahora vamos a terminar la sesión con un post-test que son de 5 preguntas nada más, y son preguntas que he recalcado bastante dentro de la exposición. Se los voy a poner en el chat para que puedan responder. Y estaríamos acabando con la primera sesión. A ver. Ya. Ya les coloqué ahí el forms del post-test del día de hoy. Realícenlo, por favor. Les voy a dar 10 minutos máximo para que lo contesten y esa va a ser su asistencia y también me va a ayudar a saber si han estado atentos o si no la han dejado corriendo nada más. Resuélvanlo, por favor, para ya culminar con la primera sesión. Cristina, por favor, ¿le puedes mandar al ¿cómo se llama? Al WhatsApp? Es que no sé qué pasa con la computadora. Sí, a mí tampoco me parece. Sí, también a mí. No me sale la opción. Ya chicos, lo voy a enviar al WhatsApp.
Ya chicos, ya lo envié. Me avisan si pueden abrirlo o si hay algún problema, por favor. Chicos, 5 minutos para terminar, por favor.
Chicos, 2 minutos y terminamos. Ya chicos, vamos a revisar las preguntas y a resolverlas. Voy a compartir pantalla. Ya. La primera pregunta era acerca del riesgo ASA. Un paciente portador de insuficiencia renal compensada sería, como ya les mencioné, la palabra clave para la clasificación tipo 2 de ASA es que el paciente tenga su patología, comorbilidad o una afectación sistémica, pero que esté compensada, ¿ya? Si te dice compensada, está bien, no hay limitación funcional, no interfiere con sus actividades o su función física, ya está correctamente compensada. Entonces sería una clasificación de ASA tipo 2, ¿ya? Luego tenemos la segunda pregunta, el efecto esperado de la anestesia general. Como ya mencionamos, tenía como objetivos la sedación, la hipnosis, la analgesia, la anestesia, la relajación muscular. Entonces, dentro de todo ello, la conservación de la conciencia claramente no es, lo que se busca es que el paciente esté sedado, buscar la pérdida de conciencia, pero reversible. Pérdida irreversible de la conciencia, no. Paro cardíaco, no. Este paro cardiorrespiratorio era la intoxicación, como ya mencionamos, que era lo que se buscaba evitar en el paciente. La hipertermia, no. Y la respuesta correcta es la pérdida de la conciencia y ausencia del dolor, ¿ya? Esa es la correcta. Luego tenemos qué aspectos clínicos se evalúan principalmente para realizar el plan preoperatorio y el desarrollo de la anestesia. Como hemos mencionado, hay 3 importantes, que también lo puse en la diapositiva, sin embargo, hay otros patrones que también se evalúan, pero los más importantes que nos menciona la pregunta, ¿no? Principalmente es la edad del paciente, evaluar el estado cardiovascular y el estado respiratorio. Ahora, en esta pregunta sí han fallado 3 personas. Según la clasificación de Comark, hay que recordar, Comark solamente tiene 4 grados, ¿ya? O tipos. Tenemos el Comark 1, donde se ve correctamente todo, se visualiza todo. El Comark 2, donde ya se ve, bueno, en el Comark 1 se ven, ¿no? Las cuerdas vocales, la glotis y todo. Y ya poco a poco vamos a ir perdiendo la visualización. En el Comark 2 hay una visualización también de la glotis, pero parcial. Y en la 3 ya se suele ver solamente la epiglotis. Y en el Comark 4 ya ni siquiera se ve la epiglotis, se ve solamente la base de la lengua, ¿ya? Entonces el 3 que han marcado, acá solamente se vería parcialmente lo que es la epiglotis, pero no se ve la glotis, ¿ya? Mientras que en la 4, que vendría a ser ya el último de la clasificación, acá ya no se ve ni la epiglotis ni la glotis, solamente se ve la base de la lengua, acuérdense de eso. Y finalmente, otra pregunta sobre el riesgo ASA, que es un paciente de 82 años, ella es un adulto mayor, anciano, con esperanza de vida menor de 24 horas.
independientemente del tipo de operación. Cuando ya te pongan que la esperanza o riesgo de vida es menor a 24 horas, ya automáticamente pensamos en un ASA tipo 5. Ya el tipo 6 ya vendría a ser un donador con muerte cerebral. Pero con esperanza de vida menor a 24 horas siempre es el 5 y el ejemplo característico que les puse es la ruptura de un aneurisma de aorta. ¿Ya? Entonces acuérdense bastante de las clasificaciones porque es muy preguntado en los distintos exámenes y también lo que hemos mencionado de la anestesia general. Y ya en la siguiente asesoría vamos a hablar todo sobre anestesia general y regional, los distintos anestésicos que hay. Y va a ser una clase muy importante, ya les recomiendo bastante que asistan y también vamos a hacer el post-test para ver cómo están evolucionando y finalmente la última asesoría vendría a ser RCP. Así que van a ser 3 porque el curso es relativamente corto, chicos. Así que, bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haber asistido y espero que les haya gustado bastante la asesoría. Gracias, chicos. Buenos días. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina. Buenos días. Gracias, Cristina. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenos días.